Mi esposa desapareció, dejándome a mí y a nuestras 3 hijas. Su familia encubrió todo. Para contextualizar, mi esposa tiene 39 años, yo tengo 40, y llevamos 17 años de casados. Fuimos novios desde la secundaria, lo que suma aproximadamente 23 años de relación. A día de hoy, casi no tengo información concreta sobre lo ocurrido, salvo que hace 3 días, al volver de su trabajo, apareció de forma repentina y apresurada. Parecía haber tenido que preparar una maleta de emergencia para pasar la noche. Esta situación fue presenciada por nuestra hija mayor, de 15 años, quien quedó destrozada entre sollozos y un silencio abrumador. Desde entonces, ella no ha vuelto a responder ni llamadas ni mensajes. Intenté comunicarme con sus familiares. Sus padres me aseguraron que estaba a salvo en su casa y que debía tener paciencia y comprensión. Sin embargo, tras contactar también a su hermana, su hermano y un amigo cercano del trabajo, solo recibí respuestas confusas. Su hermano no supo nada, y el amigo relató que mi esposa estuvo en su lugar de trabajo durante la mañana, pero que para el almuerzo ya había desaparecido. Estos 3 días sin ningún contacto me han sumido en una angustia inmensa, no solo por la incertidumbre sobre su paradero, sino también por el dolor y la confusión de mis hijas, quienes insisten en saber qué pasó con su madre. Cada pregunta que me hacen se encuentra con una respuesta vaga, como, está en casa de sus abuelos, solo que debemos ser pacientes y comprensivos. Esta situación me provoca un impulso casi incontrolable de tomar el auto, empacar a las niñas y conducir durante 3 horas para confrontar a sus padres sin previo aviso. Pero sé que debo actuar con cautela. Algunos comentarios y aportaciones en línea han especulado sobre las posibles razones de su ausencia. Algunos sugieren que, si realmente hubiese ocurrido un suceso tan drástico como la muerte de alguien en sus brazos, lo más lógico hubiera sido que la familia de la persona fallecida fuese informada de inmediato. Incluso han mencionado que quizá traumas del pasado pudieran estar resurgiendo, ya que uno de los comentaristas, de 59 años, relató cómo la repentina ausencia de su padre a la edad de 8 años lo sumió en una depresión que lo ha acompañado durante toda su vida, dejando una huella imborrable en su forma de ver las relaciones familiares. En medio de la confusión, se ha hablado de la posibilidad de que existan indicios de una infidelidad. Se han sugerido revisar facturas telefónicas y registros financieros en busca de inconsistencias. Aunque mi mente no quiere imaginar que mi esposa, con quien hemos compartido tantos años de alegrías y dificultades, pueda traicionarnos de esa forma, la incertidumbre me consume y me hace dudar. Es importante mencionar que, antes de su desaparición, ella había manifestado en ocasiones su felicidad por haber encontrado una pasión en su nueva carrera, algo que paradójicamente había provocado que mi hija y yo sintiéramos que quedábamos al margen. Ante este panorama tan desolador, varios consejos han coincidido en la necesidad de restablecer el contacto a través de su familia, especialmente hablando con su padre, para intentar obtener una explicación directa de lo sucedido. Uno de los consejos más destacados sugiere darle un ultimátum de 24 horas para que se comunique, sin involucrar a las niñas en la situación, para evitar causarles un trauma mayor. Si no recibo noticias, se aconseja conducir hasta la casa de sus padres con la firme intención de resolver la situación de manera definitiva. Personalmente, esa idea me aterra, pero 3 días sin respuesta ya resultan insoportables. En este torbellino de emociones, miedo, enojo, tristeza y confusión, me encuentro perdido, tratando de cuidar de mis hijas y, a la vez, de mi propio bienestar. La incertidumbre y la falta de información solo agravan la situación, generando un sentimiento de desesperanza que se refleja en cada conversación y en cada silencio de mi esposa. Actualmente, mi plan es insistir en contactar a sus padres y, de no recibir respuesta, evaluar si debo ir yo mismo para obtener respuestas. Aunque recibí algunos comentarios que sugieren que tal vez su desaparición esté vinculada a un asunto extramatrimonial, no puedo apartar del todo la posibilidad, aunque jamás imaginé que algo así sucedería en nuestra larga historia de amor y complicidad. La angustia me consume, y cada minuto sin noticias incrementa el caos emocional que ya se encuentra en mi hogar. Esta experiencia, que ha abierto viejas heridas y traumas, me hace cuestionar el futuro de mi familia y de mí mismo. Mientras espero una llamada o alguna señal que me ofrezca claridad, no dejo de sentir que cada día se complica más la situación. Es imperativo, tanto para mí como para mis hijas, que se esclarezcan los motivos detrás de esta repentina y devastadora ausencia y que se tomen las decisiones adecuadas para sanar y avanzar. Actualización. Quiero comenzar pidiendo disculpas si mi participación en Reddit es limitada, ya que aún no me familiarizo del todo con la plataforma. No sé muy bien cómo enlazar mis publicaciones previas, pero les agradezco la paciencia. Anoche fue especialmente larga y sin descanso, por lo que esta actualización breve puede parecer inconclusa. A pesar de ello, leí cada comentario que se realizó durante la noche. Aunque hoy pasaré poco tiempo en la computadora, continuaré revisando las respuestas al finalizar la noche. Me di cuenta de que mi padre no se había comunicado conmigo, lo que me llevó a ponerme en contacto con la policía para solicitar un chequeo de bienestar, siguiendo las recomendaciones de muchos. Este hecho desencadenó una serie de problemas de los que, por el momento, prefiero no profundizar.
Lo que he confirmado es devastador. Mi esposa había tenido una aventura durante al menos 2 años y probablemente mucho más. Además, se ha comprobado que el otro hombre sufrió un infarto el martes y falleció esa misma noche. Toda la situación se ha visto agravada al descubrir que, aparentemente, mis suegros sabían de este asunto y han estado tratando de encubrirlo. Hasta el momento, mi esposa no ha tenido contacto alguno ni conmigo ni con nuestras hijas, con el fin de ocultar la verdad de ellas. La magnitud del dolor es tal que siento que mi futuro, que hasta ayer parecía prometedor, ahora se ve envuelto en la incertidumbre y la desesperanza. La noticia me ha dejado en un estado de confusión y desolación. No tenía planes de seguir publicando sobre mi situación, pero la avalancha de mensajes y consejos recibidos ha sido, en cierto modo, terapéutica. Cada día se siente como si explotara una nueva bomba emocional. La depresión me invade, la ira arde en mi interior, y a la vez la imposibilidad de dormir me condena a pasar los días como un zombi. Dedico todo el poco ánimo que tengo a mis hijas, quienes han asumido un rol casi parental para cuidarme, algo que sinceramente no es justo para ellas. Cada vez que recuerdo los años compartidos con mi esposa, desde la secundaria, los momentos felices, las bromas internas y los hitos que marcamos juntos, siento que todo se ha desvanecido. Es doloroso pensar que lo que ella consideró insignificante fue tan devastador para mí. En momentos de ira, me encuentro gritando y golpeando mi almohada hasta que me duelen los brazos. El ciclo es horrible, apenas logro conciliar el sueño y, al despertar, la mente empieza a jugarme nuevas malas pasadas. Es imperativo encontrar algún consejo que me ayude a lograr siquiera unas horas de descanso reparador, ya que el insomnio me está pasando factura. Actualización. Hace poco, y con la ayuda de mi hija mayor, he descubierto que la infidelidad de mi esposa pudo haber durado más de 4 años. Si bien no tengo un cronograma exacto, es probable que la relación, que inicialmente pensé que era solo física, haya comenzado de forma emocional y luego se transformara en algo más. Me pregunto cómo factores externos, como la pandemia y los confinamientos, pudieron haber influido en esta situación. Ayer, mis suegros hicieron una visita inesperada para ver a sus nietas. Mi esposa ha estado alojada en la casa de sus padres desde que comenzó esta pesadilla. La visita fue breve, apenas unos 15 minutos, y luego me pidieron hablar en privado. Durante una larga conversación, mi esposa manifestó su deseo de volver a casa, pero al mismo tiempo expresó miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos. Por otro lado, sus padres se mostraron avergonzados, pero intentaron persuadirme para que no divorciara a mi esposa, sugiriendo que reconstruyéramos el matrimonio. Aunque mi intención es seguir adelante con el divorcio, he decidido no revelar mis planes de manera abierta, ya que quiero enfrentar a mi esposa directamente para que me explique con total sinceridad lo ocurrido en estos 17 años de matrimonio y amistad. Además, ella se siente en la obligación de hablar con nuestras hijas y responder sus preguntas. Mi objetivo es que, al explicarme todo de frente, se haga justicia a la situación y se puedan aclarar todos los detalles. Legalmente, no puedo evitar que mi esposa regrese a casa, como me ha explicado mi abogado. Por ello, le impuse una condición que, aunque difícil de lograr, considero necesaria. Ella podrá volver a la familia solo si, en una conversación cara a cara, me mira a los ojos y me cuenta sin omitir ningún detalle cómo sucedió la infidelidad, desde el principio hasta el final. Además, debe sentarse con nuestras hijas, disculparse en persona y responder a sus preguntas, para que todos sepan que se le dio la oportunidad de explicarse. Sé que en nuestro estado existe un periodo obligatorio de 90 días antes de poder formalizar el divorcio, lo que me permite posponer el momento de la convivencia forzada mientras planifico mi recuperación emocional y la de mis hijas. Sin embargo, mi esposa ha estado enviando mensajes a las niñas, asegurando que no desea divorciarse y repitiendo sus disculpas, lo que hace que la situación sea aún más dolorosa y confusa. Me encuentro en una encrucijada en la que cada día trae nuevos desafíos emocionales. Mi mayor preocupación es actuar de manera que mis hijas tengan un buen ejemplo y que, a pesar del dolor, podamos avanzar hacia una vida más estable y saludable. Cada mensaje de apoyo, cada consejo y cada palabra de aliento han sido fundamentales para seguir adelante en este proceso tan complejo y doloroso. Les agradezco sinceramente por estar ahí, por compartir sus experiencias y por brindarme el apoyo que tanto necesito en estos momentos. Si pueden, les pido que oren por mí y por mi familia, pues cada pequeña ayuda cuenta para sobrellevar esta situación que, a pesar de ser inevitable, aún duele en lo más profundo. Actualización. Sé que esto puede parecer anticlimático, pero necesito compartirlo sin reservas. Pese a la extensión, fue un fin de semana horrible, y ayer mi esposa regresó a casa después de casi 3 semanas de ausencia. La tensión se había ido acumulando durante la semana, y en ningún momento las cosas parecían como solían ser. Normalmente, al verla cruzar el umbral, yo la recibía con un abrazo y un beso. Sin embargo, esta vez algo era diferente, había una incomodidad insoportable en el ambiente. Ella se acercó de manera tímida, queriendo darme un abrazo antes de pronunciar palabra, pero yo, casi de forma automática, me aparté como si nada hubiera pasado. Una vez que se instaló, le pedí de forma natural que me contara lo sucedido una vez más.
Ella reiteró que no estaba preparada para hablar, tal como ya me había expresado en una llamada telefónica a inicios de la semana. Yo insistí en que, si quería regresar a casa, tenía que demostrar que amaba a la familia, explicándome por qué había estado ausente durante casi 3 semanas. Pero su respuesta fue la misma: no estoy lista. Me costó mucho evitar gritarle. Respiré profundamente, intentando recobrar la calma, pero finalmente fallé. Tras una de las muchas pausas incómodas, sin poder contenerme, le solté que sabía que llevaba más de 4 años manteniendo una aventura con un compañero de trabajo. Le dije que había planeado dejarme por ese hombre, que había desaparecido de la vida de toda su familia, y que ahora regresaba sin cumplir la única condición que yo había impuesto para su vuelta: explicarme la razón de su ausencia. Además, le dejé claro que quería el divorcio. En ese preciso instante, noté que su lenguaje corporal y su expresión facial revelaban que no tenía la menor idea de cuánto conocía de su infidelidad. Me miró con los ojos bien abiertos y luego se quedó en la cocina, mirando fijamente el suelo sin pronunciar palabra, con una actitud casi estoica. Yo esperaba una reacción emocional intensa, tal vez una confesión a lágrimas, un arrebato de ira, o incluso una súplica de reconciliación. Sin embargo, ninguno de esos escenarios ocurrió. Permanecimos en la cocina durante 5 minutos en un silencio sepulcral, el momento más extraño que he vivido. Ella no sabía qué decir, y yo estaba en shock. Había leído numerosos comentarios y consejos sobre mi situación. Me preparé frente al espejo, imaginando todas las posibles reacciones ante esta confrontación, excepto esta: una total falta de respuesta. Entonces decidí exponerle cada detalle que conocía sobre su aventura, incluso llegando a incluir mis propias suposiciones sobre cómo se conoció con ese hombre, la participación de su hermana y otros detalles sobre lo sucedido. Ella siguió sin reaccionar, permaneciendo con la mirada fija en el suelo mientras yo hablaba. Mi ira crecía, aunque me esforzaba por no elevar la voz ni armar un escándalo. Tras otra larga pausa incómoda, mi enojo se transformó en tristeza al comprender la magnitud de todo lo ocurrido. Con voz entrecortada, le pregunté qué había hecho yo para alejarla, si es que alguna vez me había amado, y si realmente ese hombre valía la pena. Pero nuevamente, ella no dijo nada, ni lágrimas, ni disculpas, ni gritos, ni explicaciones. Simplemente se quedó allí, con la cabeza gacha, sin reaccionar. Este silencio me dolió más que cualquier otra cosa. Mientras yo me quedaba inmóvil, los efectos de la situación se hicieron evidentes: nuestras hijas habían escuchado todo. Me siento increíblemente estúpido por haberme concentrado tanto en ponerlas primero en las últimas semanas, olvidándome completamente de su presencia en el momento de la confrontación. Nuestra hija mayor, con toda la rabia contenida, bajó furiosa y descargó su frustración. Al ver esto, mi esposa subió rápidamente y se encerró en el dormitorio. Esa es la situación actual. Escuché sus llantos durante casi toda la noche, hasta quedarme dormido. Solo nuestra hija menor ha intentado hablar con ella. El resto de nosotros hemos preferido mantener distancia. Si logro reunir el valor necesario, le sugeriré que se quede con su hermana mientras se finaliza el proceso de divorcio. Aunque reconozco que este hogar sigue siendo suyo, sé que la convivencia en estas circunstancias solo hará que todo sea insoportable. Me doy cuenta ahora de que estaba equivocado respecto a mi esposa y que, en realidad, todos tenían razón. Me equivoqué sobre nuestros años juntos, sobre los recuerdos compartidos y los momentos que marcaron nuestras vidas. Estaba convencido de que ella se arrodillaría, pidiendo perdón, arrepintiéndose de los últimos 4 años y revelando toda la verdad para aliviar su culpa. Pero la realidad es otra. Esta mujer, que una vez regresó a un mercado campesino al notar que le habían dado $10 de más, claramente dejó de considerarnos importantes. Y quizá yo nunca lo fui. Hoy, el ambiente en casa fue insoportable. Mis hijas y yo intentamos seguir como lo habíamos hecho en las últimas 2 semanas, pero resulta evidente que ya no es posible. Mi único deseo ahora es superar este episodio, dejar atrás el divorcio, las conversaciones incómodas, las discusiones y el drama. A los que hayan tenido que convivir con su esposa en circunstancias similares, especialmente con niños de por medio, como lo lograron. Aunque muchos aseguran que las cosas mejoran, en este momento no hay ni un instante en el que no sienta el impulso de gritar. Estoy haciendo todo lo posible por mantener la estabilidad emocional por el bien de mis hijas, pero dudo de poder sostenerlo durante 3 meses, ya que la escuela comenzará antes de que esta tormenta termine. Supongo que esta es mi vida ahora. No sé si lo peor aún está por venir o si ya ha quedado atrás, pero agradezco cualquier consejo o apoyo que puedan ofrecerme para afrontar esta nueva etapa. Actualización. Estoy atravesando una situación muy difícil, y la he venido viviendo desde que mi esposa volvió a casa tras enterarme de su infidelidad. Desde ese momento, he tratado de aparentar normalidad por el bien de nuestras hijas. Digo las cosas correctas y procuro pensar de manera positiva. Sin embargo, esta noche, la verdad se impuso en mí con fuerza. Ha sido como una ola que me arrastró sin control, y perdí la compostura. Actualmente, el divorcio ya está tramitado, aunque mi esposa aún no ha contratado a un abogado.
Mi intención es ser paciente y actuar con delicadeza, ya que vislumbro la posibilidad de un divorcio de mutuo acuerdo que podamos resolver principalmente entre nosotros. Nuestra rutina ha sido peculiar. Convivimos durante la semana, mientras ella se retira los viernes por la noche a casa de su hermana y regresa el domingo, pues trabaja muy cerca de nuestra vivienda familiar. Cabe mencionar que la casa de su hermana queda a 1 hora de distancia, si el tráfico lo permite. Durante las últimas semanas, este patrón se ha convertido en una especie de evitación. Mis hijas y yo intentamos seguir con nuestra vida con normalidad, mientras mi esposa se encierra en sí misma, aunque aún se producen interacciones casuales cada noche. No obstante, tras varios enfrentamientos intensos, mi hija mayor y ella han dejado de hablar, situación que, en el contexto actual, parece lo mejor. En un esfuerzo por seguir los consejos que he leído y el apoyo que he recibido de otros, he estado trabajando intensamente en mi autodisciplina cuando se trata de tratar con mi esposa. Con todo mi esfuerzo y voluntad, he mantenido una actitud breve, cortante e incluso algo indiferente durante nuestras pocas conversaciones, pero siempre con cortesía y respeto. Sin embargo, esta noche todo cambió. En las últimas 2 semanas, ella solía llegar a casa después del trabajo, recoger algunas cosas y marcharse rumbo a la casa de su hermana antes de que yo regresara del trabajo. Pero esta vez no fue así. Al llegar, me encontré con ella en la cocina, esperándome. Intenté pasar de largo, pero ella me tomó suavemente de la mano y me cuestionó si ese era el trato que merecía, justificándolo con el hecho de que aún no estaba lista para hablar de su infidelidad. Es importante resaltar que, desde que todo se descubrió hace casi un mes, ni siquiera había mencionado una sola palabra al respecto. Intenté contenerme y seguir caminando, pero la ausencia de nuestras hijas en ese instante hizo que la furia se apoderara de mí. No pude aguantar más y dejé salir todos mis vicios, dolores, heridas, la rabia, la miseria y cada tormento que había acumulado durante lo que pareció una eternidad. Me desahogué sin medir las palabras, perdiendo totalmente la noción del tiempo. En un momento, alzar mi voz y levantar el tono se volvió inevitable. Me dejé llevar y expresé con todo mi sentir lo destrozado que estoy y la agonía que vivo a diario. Puedo decir que, de haber intentado escribirlo, este relato se habría extendido por 4000 palabras, pues una vez que empecé, no pude detenerme. Entre lágrimas y emociones intensas, me sentí profundamente enojado conmigo mismo por haber dejado que ella me afectara de esa forma. Lo sabía, había sido una acumulación que esperaba estallar. Curiosamente, durante mi explosión, mi esposa comenzó a quebrarse emocionalmente y, por primera vez, dejó fluir sus lágrimas de manera incontrolable. No pude evitar sentir una extraña satisfacción al verla sufrir del mismo modo en que yo lo hacía, a pesar de que me pesa admitir que, en lo más profundo, no quise que la viera así. Entre sollozos, se limitó a murmurar disculpas repetidamente mientras lloraba de forma poco agraciada, con un semblante que no lograba disimular el dolor. Antes de que ella pudiera recomponerse y decir algo más, le pedí que me dejara solo. Permaneció en la cocina por un buen rato antes de marcharse nuevamente hacia la casa de su hermana. Apenas media hora después, las niñas llegaron a casa y notaron que algo había ocurrido, algo difícil de ocultar. Sin embargo, yo no estaba en condiciones de hablar del asunto y decidí que ellas no debían enterarse de lo sucedido. Las 2 hijas menores parecen estar mejorando, y temo que, si mi hija mayor se entera, solo se intensifiquen sus propios sentimientos de rabia y dolor. Siento un profundo odio hacia esta situación. Me reprocho por no haberme mantenido firme, por no haberle dado simplemente el tratamiento distante y seguir adelante sin confrontarla. Al reflexionar, pienso que ella, de alguna manera, intentó iniciar una conversación sobre su infidelidad, pero claramente no supo cómo hacerlo, y mi reacción la impidió. A pesar de todo, he comenzado a preocuparme genuinamente por ella, aunque muchos puedan criticarme por sentir compasión hacia alguien que, sin duda, merece este castigo. Ella es, a fin de cuentas, la madre de mis hijos y una persona vulnerable, aislada y sola con sus pensamientos. Reconozco lo duro de la situación y el gran revés que representa para mí. Me siento devastado y, tras haberme desahogado con mi hermano, también me he dado cuenta de que necesito recomenzar a partir del lunes. Solo soy humano, y a pesar de haber encontrado cierto alivio al expresar mi dolor, ahora la culpa y el arrepentimiento me invaden. Me pregunto si debería enviarle un mensaje o simplemente dejar pasar el momento. Estoy completamente destrozado, un verdadero desastre. Agradezco sinceramente el apoyo y los consejos que he recibido de tantos durante este caos. Hemos comenzado la terapia, lo cual es un paso positivo, pero debo admitir que todo esto es increíblemente difícil. Simplemente, muy duro. Actualización. Sé que muchos se han comunicado conmigo, y agradezco la preocupación. La situación no está nada bien, y a pesar de que intenté desconectarme de internet por un tiempo, esta semana me ha forzado a retroceder de forma dolorosa. La verdad es que ha sido una experiencia terrible. Mi esposa no me ha dejado en paz toda la semana. Se ha mostrado excesivamente amable y constantemente se ha disculpado por su infidelidad, entre sollozos y constantes llamadas a mi puerta por la noche exigiendo conversar. Algunas veces opté por ignorarla, pero otras, cuando me sentía con ánimo, hablé con ella.
El punto de quiebre se produjo el miércoles en la noche, cuando, ya harto, le ordené que me dejara solo. Luego, anoche, apenas pasado un mes desde que mi ex-cónyuge regresó a casa tras el escándalo del asunto, en medio de esta incómoda rutina de vivencia forzada, ella se presentó en mi habitación después de que las niñas se acostaran, pidiéndome hablar a solas, pero de una manera distinta a lo que había mostrado durante la semana. Al principio me resistí, pero finalmente accedimos a trasladarnos a la cochera y sentarnos en mi coche, evitando así que los niños presenciaran un nuevo enfrentamiento. Durante ese encuentro, que duró casi 3 horas, mi esposa se dispuso a contarme todo. No estoy seguro de cuánto debo revelar, pero lo cierto es que estuve despierto toda la noche escuchando sus sollozos durante varias horas. Incluso llegué a llorar en ciertos momentos. La rabia me embargó tanto que tuve que controlar el impulso de gritar, llorar y enojarme a partes iguales. Les pido disculpas si tardo un poco en responder a los mensajes, pero necesitaba desahogarme y tratar de conciliar el sueño. A lo largo de toda la velada, mi esposa no dejó de disculparse y rogarme otra oportunidad, tanto que me vi obligado a salir durante algunas horas solo para escapar de su presencia, pues resultaba insoportable estar a su lado. Todo este sufrimiento se agrava al recordar cómo fue introducida a su amante. Su hermana le presentó a este hombre hace aproximadamente 5 años, cuando él, un directivo en la empresa en la que ella aspiraba a trabajar, le facilitó una entrada. En un principio, su cambio de empleo no tuvo nada que ver con el asunto, pero una vez que se estableció en el nuevo puesto, comenzó a coquetear con ella a través de mensajes, intercambio de fotos y, eventualmente, se volvió físico, justo antes de que la pandemia golpeara. Ella confesó la situación a su hermana y estuvo a punto de contármelo, pero optó por callar. Al poco tiempo, afirmó haber dejado de tener contacto con él. Sin embargo, una vez levantadas las restricciones, él volvió a acercarse y retomaron la comunicación, hasta que el componente físico de la relación se reactivó, incluso cuando las empresas reanudaron sus actividades. Según ella, en un par de ocasiones intentó poner fin al asunto por culpa de la culpa que le provocaba, pero finalmente nunca lo terminó realmente. Durante nuestra conversación, ella me mostró un documento de 5 páginas repleto de notas manuscritas con la cronología de su infidelidad, que leía en su totalidad mientras respondía a mis preguntas. Me confesó que mintió sobre viajes de fin de semana con las niñas, sobre supuestos desplazamientos laborales, problemas con el tráfico, situaciones con sus padres e incluso salidas de compras. Todo era una elaborada farsa para justificar encuentros con él. Había tantas mentiras que, hasta ese momento, yo había confiado ciegamente en cada palabra que decía, lo que solo me hizo sentir aún peor. Curiosamente, a pesar de todo, su afecto nunca se esfumó. La intimidad cambió, pero no lo suficiente como para levantar sospechas. Ella admitió incluso haber caído enamorada de él, soñar con una vida a su lado, un hombre mayor, divorciado, soltero, que le prometía lujos, vacaciones y todas esas cosas que parecían inalcanzables en nuestra relación. Llegó al punto de fantasear con la idea de escapar de sus responsabilidades familiares, alegando que la rutina diaria la aburría demasiado y que el fuego de la pasión era irresistible. La sinceridad con la que se expresó fue abrumadora. En medio de tanta emoción, yo perdí la compostura y empecé a llorar, sintiendo un profundo dolor al escuchar cada detalle. Una vez que concluyó, me aseguró que me amaba como siempre lo había hecho y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para salvar nuestro matrimonio. Muchos ya habían predicho que este desenlace se avecinaba, pero a mí me sonó tan mecánico y preparado como si hubiera sido ensayado. Después de haber compartido más de la mitad de mi vida con ella, puedo percibir cuando sus palabras no son genuinas, aunque quizás me equivoque. Logré recomponerme un poco, aunque volví a expresar mi enojo con comentarios duros, incluso haciendo alusión al hecho de que su amante mantenía relaciones con varias mujeres, dándola de ser solo una entre muchas, prescindibles. Esto la hirió profundamente. Hubo innumerables pensamientos cruzando mi mente, todos los posibles reproches o respuestas hirientes que podría haberle lanzado en ese instante tan cargado de emociones. Pero había una pregunta que necesitaba hacerle, y era, si él sigue en escena y tuvieras que elegir entre él y yo, ¿a quién escogerías? Su vacilación fue la respuesta. Apenas murmuró, eso no es justo, antes de que insistiera en que, por supuesto, me elegiría a mí. Esa vacilación fue la gota que colmó el vaso. Le dije que justamente esa duda era la razón por la que estaba decidiendo divorciarme de ella, porque en ese momento volvió a mentir. Entre sollozos, ella dejó de hablar. Nos quedamos en el coche un buen rato, con ella derramando lágrimas sin cesar, mientras yo, agotado, le anuncié que nos divorciaríamos. Le recordé que, por el bien de nuestras hijas, era necesario mantener una relación civil y cooperativa, siendo buenos padres presentes en sus vidas. También le mencioné que, tras todo el dolor que me había causado, esperaba que fuera lo suficientemente íntegra como para proceder a un divorcio de manera justa y amistosa, lo cual sería una prueba de que en realidad me había amado. Antes de despedirme, le repetí unas palabras que había tomado prestadas de algún lugar en internet. No soy una persona rencorosa y jamás quise causarte dolor intencionadamente, pero aquel final parecía el cierre más adecuado para todo lo acontecido. Con toda la convicción, le dije lo que había dicho, me incliné para besarle la frente y le aseguré que la amaría siempre, pero que no podía seguir con ella.
Ahora, nuevamente, me encuentro en vela, sumido en una espiral de llanto, depresión y enojo. No sé qué sucederá a continuación. La oportunidad de que ella impugnara el divorcio ya pasó, lo cual es en cierto modo un alivio, pero aún no he conversado con mi abogado. Siento que cada día es una montaña rusa. Algunos días me siento fuerte y optimista, y al siguiente me inunda el dolor de todo lo vivido. Estoy intentando descansar y sobrellevar esta carga. Imaginen el dolor de saber que la persona a la que más amaste, la única con la que compartiste un amor profundo y sincero, te confiesa que te ha engañado durante más de 4 años, simplemente porque se aburría. Sin problemas de pareja, sin distanciamiento emocional, ni ausencia de intimidad. Nada de lo que pudieran justificar una infidelidad. Solo el aburrimiento. No sé si esto lo hace peor o mejor, pero es la cruda realidad. Gracias a todos por leer y acompañarme en este proceso. Han sido unas noches muy difíciles, y me comprometo a responder de nuevo mañana, después de lograr conciliar el sueño. Actualización. En las últimas semanas, he recibido incontables mensajes de apoyo de personas que ni siquiera me conocen. Agradezco profundamente cada palabra, pero también me disculpo por no haber respondido. He tratado de mantenerme alejado de las redes sociales porque, aunque he recibido muchas muestras de cariño, también ha habido expresiones de tristeza, arrepentimiento e incluso odio por parte de unos pocos. Pero de repente, todo ha quedado en silencio. La casa está en silencio. La realidad de los últimos meses ha caído sobre mí como una losa. Me siento como Andy Dufresne en Sueños de fuga atrapado en la tormenta, esperando que termine en algún momento. Sé que solo es una película, pero así se siente mi vida en este instante, sin alegría, sin esperanza, solo un vacío inmenso donde antes estaba mi alma. He intentado con todas mis fuerzas mantenerme firme por mis hijas. Desde que descubrí la infidelidad de mi esposa, pasé semanas de tormento. Compartimos el mismo techo a pesar de todo. Tuvimos conversaciones difíciles, intentamos entendernos, y luego, de un momento a otro, ella se fue. Ahora me doy cuenta de que ya no puedo fingir estar bien. Me cuesta siquiera levantarme por las mañanas, pero sé que debo seguir adelante por ellas, y así lo hago. Reproduzco en mi mente nuestra última conversación como si fuera una película de terror. Me arrepiento de cada palabra. Desearía poder volver atrás y decir algo diferente. Lo último que le dije fue que la amaba y que siempre la amaría, pero que ojalá nunca tuviera que verla otra vez. En ese momento, estaba herido y agotado. Solo quería ser honesto. Estaba cansado de hablar de lo mismo, cansado de sus disculpas y su desesperación. Estaba cansado, y ahora, en lo que parece una cruel ironía, la vida me ha cedido mi deseo de la peor manera posible. Mis hijas están sobrellevando la situación lo mejor que pueden. Mi hija mayor se ha convertido en mi pilar. Me obliga a comer y se sienta conmigo los fines de semana a ver películas. No sé qué haría sin ella. Mis otras 2 hijas han retomado sus rutinas con la escuela y el deporte, y me alegra saber que al menos pueden encontrar algo de normalidad en medio de todo esto. Mi madre y mi hermano han sido un gran apoyo, pero aún así, cada día es una lucha titánica. Todos estamos en terapia. A mis hijas parece hacerles bien, pero yo simplemente no logro encontrarle sentido. Hay demasiada culpa, demasiada tristeza. Asisto solo porque mi hija mayor me lo exige. Soy cristiano y he estado leyendo el libro de Job, intentando sostener mi fe a pesar de todo, pero confieso que me siento fracasado en esto también. A veces, solo quiero gritar una y otra vez que esto no es justo. Creí ser un buen esposo, un buen padre. Creí haber actuado con integridad. Pensé que era un hombre moral, y de repente, la vida me arroja esta carga insoportable. Me siento débil, patético, vacío. Sé que la vida no es justa. Sé que la vida es dura. Solo que ahora mismo no estoy seguro de tener la fuerza para soportar esta tormenta. ¿Cómo lidian ustedes cuando llegan a su punto más bajo? Comentarios, pensé que era un buen esposo y padre. Creía haber actuado bien con las personas. Pensé que era un hombre moral. Alguien me respondió. Tú eres ese hombre, y más. Fue ella quien destruyó todo. Enfócate en ser el mejor padre para tus hijas. Ellas saben que eres su roca y están ahí para ti. Tú necesitas estar ahí para ellas. Sal de casa, involúcrate en actividades sociales. Ayuda en un banco de alimentos o en un refugio. Hay personas que tienen aún menos que tú y agradecerán tu ayuda. También podrías ofrecerte como voluntario en la escuela de tus hijas o en el zoológico, en cualquier sitio donde se necesiten manos. No puedes cambiar el pasado ni las palabras dichas, pero sí puedes mirar hacia adelante. Las cosas mejorarán. Sus palabras me hicieron reflexionar. Quizás ayudar a alguien más me ayude a encontrar una manera de levantarme. Gracias por el consejo. Mis suegros. Tras la pérdida de mi esposa, naturalmente hubo muchas discusiones y resentimiento. Tras su fallecimiento, en medio del dolor, todos buscamos culpables. No quiero entrar en detalles, pero el impacto fue fuerte para todos. Con el tiempo, la tensión ha disminuido, aunque la tristeza sigue presente.
Mis suegros hablan con mis hijas un par de veces por semana a través de videollamadas y nos visitaron una vez en persona, pero la relación entre ellos y yo sigue siendo tensa. No quiero impedirles ver a sus nietas, pero tampoco puedo ignorar el daño que me hicieron, especialmente mi suegra. Antes de que mi esposa falleciera, habíamos hablado de nuestra relación, y la tensión entre nosotros ya existía. Sin embargo, después de su muerte, las cosas solo empeoraron. No sé si tengo interés en reparar nuestra relación, pero tampoco quiero que mis hijas sufran más de lo necesario. Así que avanzo con cautela. Alguien me preguntó si fue mi suegra quien forzó a mi esposa a regresar a casa. Sí, ella lo hizo, y ahora debe aceptar su responsabilidad en lo sucedido. No es mi tarea encubrir lo que hizo, pero sé que ella lo sabe. Desde que mi esposa murió, su actitud ha cambiado por completo. Ahora es mucho más reservada, incluso temerosa. Me pide permiso para hablar, se disculpa constantemente, solo habla si le hablo primero. Creo que ha comprendido el papel que jugó en todo esto. Sabe que, si quiere mantener una relación con sus nietas, eso depende de mí. Pero al mismo tiempo, ella acaba de enterrar a su hija. No puedo ignorar ese dolor, por mucho que me duela lo que hizo. Con mi suegro, nunca tuve problemas. Siempre fue un buen hombre. Hizo lo que pudo para proteger a su hija, pero nunca me mintió. También fue engañado en muchos aspectos y quedó atrapado en el medio. Hace un par de semanas, tuvimos una larga conversación. Aunque el proceso será largo, al menos pudimos hacer las paces. Mi cuñada, en cambio, ya sabe que no tendrá ningún papel en mi vida ni en la de mis hijas. Desde el día después del funeral, no hemos vuelto a hablar, y así se quedará.